Buen día, queridos amigos. Dios les bendiga. Les saluda Joaquín Cardona del canal Facebook, del canal YouTube Mensajes de Fe. Como saben, compartimos con frecuencia testimonios de fe, testimonios de conversión. Y en esta ocasión tenemos un testimonio muy hermoso que vamos a compartir. Me acompañan el pastor Mauricio y su esposa Anabela desde Manta, Ecuador. Bienvenidos, pastor, esposa. Mucho Gracias. gusto, muchas gracias. Vamos a conocer un poco de su historia, lo que están haciendo en este momento y también que sirva de motivación para que suceda en otras partes del mundo, ¿verdad? En la iglesia adventista. Vamos a hacer una oración para pedir que Dios dirija esta entrevista. Oramos. Amante Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por el privilegio de que nos das de poder tener vida y salud y compartir con otros el gran amor, Señor, que tú nos das, tu palabra, y también en estos medios de comunicación, poder transmitirla a muchas personas para que puedan tener una referencia, un mensaje de fe que anime su vida cristiana, que nos anime a estar más cerca de Cristo y a cumplir la misión por la cual nos permites tener vida en este planeta, que es llevar a muchas personas a los pies de Cristo y que tengan vida eterna. Oramos para que tú envíes el Espíritu Santo y en el pastor Mauricio, su esposa Anabela, también en mí, nos inspires a dar las palabras que tú necesitas, Señor, que sean escuchadas, que sea tu palabra, Señor, lo que se promueva y que muchos puedan ver que tú sigues levantando siervos en un lado y en otro para trabajar en tu viña. Oramos también por los jóvenes, señoritas, matrimonios, que quizá por este video se van a animar a también tomar decisiones de vida eterna y trabajar enteramente para tu obra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a primero conocerlos un poco ustedes. En primer lugar, pues, de su hogar, su origen. Crecieron ya conociendo el Evangelio su familia. Em, Son adventistas de nacimiento, cómo se conocieron y Dios los unió en matrimonio. ¿Podrían explicarnos un poquito de su trasfondo, su historia? Está bien, pastor. Pastor, muchas gracias por la oportunidad de conocerlo a la distancia y por la entrevista que nos brinda en esta mañana. Somos Anabel y Mauricio. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de servirlo a Él desde este ministerio que ahora tenemos a través de la Fundación Hope S. Ujú, Somos miembros de iglesia, amamos la iglesia que Dios ha establecido y tenemos la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia hoy. ujú, Bueno, yo podría comenzar con mi parte, ¿no? Soy adventista prácticamente de nacimiento, más o menos a los 5 años de edad. Mi abuelita materna conoció el mensaje del Evangelio y se bautizó. Y pues ella nos hablaba siempre, mi abuelo, el esposo, no quería aceptar el Evangelio. Y 30 años mi abuelita oró por él. wow. Pero eso también es un testimonio grande. Un día, cuando ella se iba a bautizar, mi abuelito le dijo, si tú te vas en este momento para la iglesia y te bautizas, cuando tú regreses, ya no vas a encontrar tus cosas aquí. Mm, Entonces mi abuelita le dijo, bueno, yo te he servido como esposa, tienes tu comida, tu tiempo, tu ropa, todo está listo. Julio se llamaba él. Y yo me voy a hacer lo que tengo que hacer. Y así que se fue, se bautizó y cuando regresó, mi abuelito no le dijo absolutamente nada. Y desde allí siguieron juntos, pues continuaron y él lo que hacía ahora es que iba a esperarlo afuera de la iglesia. En la mm, vereda la esperaba hasta que ella saliera. Y con el tiempo él también se bautizó. Y amén. juntos compartieron, pero pasaron 30 años, pastor. Wow. 30 años. Bueno, entonces mi abuelita era una mujer muy misionera y tenían una sola hija que era mi mamá. Mm, Y pues ella le hablaba del mensaje y pues nosotros íbamos a la iglesia. Mi papá comenzó a dar el diezmo antes de bautizarse miren. y fruto de eso recibió muchas bendiciones de Dios.
Nos Amén. hicimos vegetarianos antes de bautizarnos porque Miren. mi abuelita ya le había hablado a mi mamá de eso, pero ella no le hacía caso, pues, pero en Mm, eso ella se enfermó y esa enfermedad hizo que buscara la comida vegetariana. Y amén. así fue como todos nos hicimos vegetarianos. Yo tengo dos hermanos mayores, Mm, somos tres mujeres nada más. Así que mi papá le dijo, para que no estés haciendo dos comidas, pues yo también me hago. Y nosotras tres, pues hemos comido ya, son más de 40 años que yo soy vegetariana y no he vuelto a amén. probar más pollo, carne, pescado, nada. Amén. Y pues se come muy rico también, ¿no? Entonces, al ser adventista de nacimiento prácticamente, a los 12 años ya me bauticé yo junto con mis padres. Ujú. Mis dos hermanos mayores la segunda se bautizó primero. Después mi papi, mi mami y yo, y de ahí mi hermana la mayor. Ok. Entonces uno llega un momento en que se pregunta, ¿no? Muchas cosas, pero yo entendía que este era el mensaje que a mí me había dado gozo, alegría, Mm, esperanza, el tener a mi familia unida, a mis padres también. Y pues yo aprendí a amar a Dios desde chiquita. Mi abuelita me enseñaba a orar, a cantar. Y creo que ya en la adolescencia, después que me bauticé, uno ya tiene una experiencia diferente ujú. de amor y de entrega a Dios. Y desde ahí he continuado en el camino del Señor Amén. hasta ahora y espero así seguir hasta que Cristo venga. Esa Amén. es mi experiencia. Muy bien. Bueno, mi experiencia es bastante parecida. Mis padres conocieron la fe cuando yo era muy niño, Mm, casi a la misma edad, 4 o 5 años. Yo ya fui parte de una familia adventista. ujú, Al poco tiempo, mi padre fue invitado a trabajar para la iglesia. Él tiene un doctorado en bioquímica y farmacia, así que fue profesor por muchos años en nuestro colegio aquí en Ecuador y ujú. luego fue a cargo del laboratorio de la clínica dentista en Quito hasta que se jubiló. Ok. Eh, Son parte de las experiencias que de mi formación, ver a mi padre, ver su compromiso. Y yo regresé a nuestro colegio adventista a graduarme el último año de colegio. Sentí el llamado de Dios y tuve la oportunidad de estudiar en Argentina. Además de la licenciatura, pues quise profundizar un poquito más e hice también el profesorado en religión. Y en Ujú, medio de las parrilladas que le cuento a mi esposa, Dios me ayudó a cambiar mi alimentación y ser vegetariano también. mm, Así que al conocer a mi esposa ya no fue un impedimento, sino amén. que fue un complemento adicional, ¿no es cierto?, a nuestra experiencia. Claro. Yo, entre las responsabilidades que tuvimos dentro del ministerio, en ese tiempo uno ingresaba como ayudante de pastor. Sí. Y es así como yo fui a Guayaquil, porque mi esposa es de Quito, No, al revés, yo soy. perdón, mi esposa es de Guayaquil, Mm, yo soy de Quito. ok. Entonces fui a Guayaquil, que es donde conocí a mi esposa, en la iglesia principal del distrito donde estaba eh, ayudando como Ujú, copastores en ese tiempo. sí. Y es así como nos conocimos y la gracia de Dios ha sido muy grande. ¿Cuántos Te- años tenemos? a los 13 años de matrimonio, Dios nos bendijo con un hijo. Fue un poquito, fue larga la espera, pero tenemos la dicha de tener un hijo que ya hace unas semanas él se egresó de abogado. Mm, Y nosotros ya en el año 2025 tenemos 35 años de matrimonio. amén. Para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso testimonio. Y qué importante es que su familia o sus padres les inculcaron, ¿no? La reforma pro salud, la temperancia, porque tiene mucho que ver eso en el discernimiento espiritual, ¿no? Tiene Así mucho es. que ver como en los últimos días, cómo, pues sí, Dios desea que su pueblo viva. Y en su experiencia ahora ya de casados, am, bueno, ya estando usted como pastor, ¿qué desafíos se enfrentaron? Porque el pastor está como pastor de distrito prácticamente hasta que se jubila y ya aún siguen apoyando, ¿no? De otras maneras, quizá escribiendo o de vez en cuando dando clases. Pero hubo una transición de estar ya ustedes como familia ministerial para ahora estar en lo que
vamos a ver, por ejemplo, ahorita algunas fotos, videos de lo que están haciendo en este instante, que es ayudar a niños de escasos recursos, ¿verdad? Educándolos, hablándoles de Dios. ¿Qué sucedió? No es normal que eso ocurra en una familia ministerial, ¿no? Bueno, Dios nos dio la oportunidad de trabajar en 7 distritos diferentes. Ujú, Eh, para mí y para mi esposa hemos tenido dos cosas claras. Una, que donde Dios nos siembre, allí uno tiene que florecer. claro. Y la segunda cosa importante para nosotros es que por el lugar que a uno le toque transitar, al salir de ese lugar, nunca tiene que ser el mismo lugar que uno lo recibió. Y por la gracia de Dios, creo que Dios nos permitió eh, cumplir con esas dos partes importantes en todos los distritos donde estuvimos. Ujú, Para la gloria de Dios, fuimos un ministerio con resultados, eh, son visibles a pesar del tiempo, que todo puede quedar constancia de que así fue. ujú, Lamentablemente, nosotros ya tenemos más de 15 años que no trabajamos para la iglesia, ujú, sin dejar de ser miembros y sin dejar de amar la iglesia, claro. porque lamentablemente en uno de los traslados que tuvimos, eh, nuestro hijo cuando nació con 2 soplos en el corazón Oh, y no se puede ir a cualquier lugar, aunque así fue. Incluso una vez estuvimos en una zona de la sierra con un bonito ministerio, pero no duró más de 8 meses porque el ujú, clima no le sentó a mi hijo. A la claro. alergia. Y la Ah, administración aceptó el pedido y fuimos trasladados a uno. De ese distrito fuimos trasladados a la costa, a la playa, que es el distrito de Manta, donde nos quedamos a vivir. ujú, Y fue un distrito que realmente el clima era muy propicio para él. ujú, Pero llegó el llamado de la Perdón que te administración interrumpa. para irnos al oriente. mm, Eh, pues sabíamos que ese lugar no era el adecuado para él, se le envió los informes requeridos de los especialistas que recomendaban que no fuese a ese lugar. Anabel incluso habló con claro. el tesorero y dijo que nos mandara a cualquier otro lugar, pero no, la decisión fue tajante y yo personalmente fui por 2 meses, Mm, pero me pidieron que llevara a la familia y al decirles que era imposible por la salud de mi hijo, claro. pues fuimos retirados del Mm, ministerio en ese sentido. wow. Y la verdad que mi esposa quiso ir con mi hijo para conocer el lugar donde había estado trabajando. Ujú, Llegaron un sábado en la mañana. Al domingo ya mi hijo tenía cerrado los bronquios y le wow. decía Wow, que efectivamente el lugar no era lo adecuado. claro. No es que uno con esto guarde un rencor o no, porque en realidad el pueblo de Dios tiene su guía que es Dios. Amén. A veces los administradores no son sensibles a la voz de Dios, pero felizmente los administradores son temporales y pasan. Claro. Y Dios de una u otra manera va dirigiendo su iglesia. Amén. Y nosotros, en realidad no es fácil para alguien que fue pastor Mm, desempeñarse con otro rol o otras actividades, claro. porque nadie lo contrata a uno para predicar o qué sé yo de su empresa, ¿no? Sí. Nos hemos dedicado a una y otra cosa. Dios ha sido muy bueno, nunca ha faltado el recurso para poder alimentarnos, pero yo siempre sentí en el corazón el deseo de poder tener una fundación, Mm, porque Dios siembra en el corazón de uno el poder servir. ayudar, sí, Y claro. efectivamente ese deseo fue creciendo, como creo que mencionó mi esposa en un comienzo. Hubo un instructor que justo en la pandemia no pudo continuar con su labor. Mm, Es así como nosotros le dijimos que podíamos
continuar con ello, que nos facilitara los nombres. Lo conocía cuando yo había sido pastor en Huaquillas. Mm, Hablamos con el pastor de distrito, me dijo que, pero él no tenía para pagar. Le dije, no, porque de eso no se trataba, sino de poder continuar haciendo esa labor que se había comenzado. Y en medio de la pandemia empezamos a darle estudios bíblicos en ese lugar que se llama La Revancha, que es un sector deprimido, es lo que nosotros llamamos una invasión. sí, Son terrenos que no tienen alcantarillado, tienen de pronto luz, pero no tienen agua potable, sí, qué sé claro. yo, ¿no? Sí, claro. La mayoría de las casitas en ese sector son casitas de caña, Mm, de bambú. Es así como nosotros iniciamos esa labor de dar estudios, pero nos percatamos de que la mayoría de los niños no tenían ningún tipo de atención mm, y decidimos, ¿no es cierto?, iniciar esa labor de poder trabajar con los niños. Y fíjese usted que trabajar con 14 niños es algo viable, es mm. algo que uno de pronto con los recursos uno lo puede manejar, pero ahora son casi 170. Wow. Y tenemos no solamente la revancha, que tenemos como 90 niños, sino también otro grupo que está en Jaramijó, que es muy cerca de Manta. Ujú, Así que tenemos dos lugares con los que trabajamos y a veces se nos hace un poquito complicado. ujú, yo entiendo. Su esposa iba a mencionar algo, ¿verdad? Y yo lo que quería decir era que mi hijo, aparte de los soplos del corazón, desarrolló una alergia al frío, era Ah, casi ok. como asma, aunque no llegó a usar inhalador, gracias al Ujú, Señor. Y eso es lo que lo dificultaba de ir a estos tipos de climas claro, difíciles. claro. Eh, Al final, a los 16 años, hubo que hacerle una operación no tan invasiva, Ujú, porque de los dos soplos, el uno se le cerró cuando era bien chiquito, pero el otro no. ok. Era pequeño el soplo. Ujú, Y le metieron un catéter por una pierna y ahí le cerraron ese huequito que él sí. tenía abierto. Y con un tratamiento que le hizo también un doctor aquí en Puerto Viejo, que es la capital de Manabí, con unas vacunas inmunomoduladoras y Dios en primer lugar, él se recuperó de esa alergia que tenía Ujú, y prácticamente desapareció de su vida a los 7 años. amén, Ya gloria a eso, Dios. eso es lo que yo quería comentar en antes, porque es que no podíamos ir a cualquier lado. Claro, claro. Y es que aquí, pues, es muy importante lo que se conoce como un sentido común. Em, Creo que es muy importante ver las condiciones, ¿no? De cada persona, de cada familia, en este caso ministerial, pues con más razón, y abrirles oportunidades, ¿no? Pero como bien dice el pastor, pues hay algunos administradores que quizá no son conscientes de eso o quieren resultados rápidos por una u otra razón, pero nada pasa por casualidad en la viña del Señor. Ujú, Nada. Así. Y yo quiero leer, antes de hacer la siguiente pregunta, en la palabra de Dios en el libro de Santiago, quizá es un pasaje que ustedes también conocen hasta de memoria, Santiago capítulo 1, versículo 27, el cual dice, ah, la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. La zona marginada que ustedes van, pues son niños, pero tienen mamá y papá, ¿verdad? sí, la mayoría sí. Aunque están en una condición de extrema pobreza, por lo que me explica, ¿no? Tienen nuevos hogares, algunos nuevas parejas Claro, y de los hogares anteriores. Entonces es ujú, Y eso es lo que impide muchas veces que ellos puedan tomar la decisión del claro, bautismo, porque no su pueden no soltar. estado pueden, no lo permite. no pueden arreglar su vida. Sí, entiendo. Miren, al respecto de esta cita, em, es importante que entendamos como adventistas del séptimo día lo que Dios nos ha pedido hacer. Y la pregunta es, ¿cómo en cada lugar, cada región, la iglesia está cumpliendo eso? Fíjense que este es un mandamiento, ¿sí? Es una indicación de Dios, está también en Mateo 25,
Dios resalta en los proverbios, en los salmos, con mucha frecuencia a los que atienden a los desamparados, a las viudas, huérfanos, a los de la cárcel, a los enfermos. Y hay una cita también que dice en Proverbios que dice que el que presta al pobre da, le presta a Dios y él se lo volverá a pagar. Sí, Así que es interesante que Dios, así como ustedes, está llamando a otras personas a hacer algo que no se está haciendo, ¿verdad? Porque no sé si sí, ahí donde ustedes están, cada iglesia tiene su ministerio en favor de los huérfanos o de las viudas. Yo donde he estado y yo estudio en Ecuador, en Perú, en Chile, aquí en México, en Estados Unidos, no es normal que una iglesia tenga eso. Si lo tiene, qué maravilla, ¿no? Pero que venga así como de parte desde la asociación, de la conferencia, un programa para ellos, no lo he visto, no sé si allá lo hay. Pastor, lo que voy a decir lo digo con mucho dolor, Ujú, no con sentido de crítica, ujú, pero lo digo con mucho dolor y con un dolor profundo. ujú. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos sentido el apoyo de iglesias cristianas que no lo hemos sentido ni con nuestra iglesia donde tenemos membresía, ni con el distrito. Wow. Entonces, por favor, no lo digo por crítica, Claro, claro. lo digo como lo manifestado con profundo dolor, Ujú, porque no hay mayor experiencia que sentirse útil. claro. Este sábado y el sábado anterior le agradecemos mucho a la iglesia porque con esto de Basta del Silencio nos han acompañado y los mismos chicos que acompañaron sin duda se sintieron muy útiles. Ujú, Estuvieron la semana pasada en Jaramillo y este sábado ayer estuvieron en la revancha. ujú. 70 y pico de niños a los que atender. Sí, Entonces ellos mismos estaban que no sabían cómo alcanzarse para todo. claro. Desde 5 años hasta 15 Wow. hubieron en estos. Entonces, cuando uno pone oído a las cosas de Dios, uno se siente involucrado. Claro. Yo, a través de este medio, a través suyo, yo sí le invito al oyente, al que está viendo este video, que se sienta útil para Dios. Uno no tiene que saberlo todo, Mm, pero cuando uno está dispuesto a servir a Dios, Dios le va abriendo oportunidades. Nosotros nunca imaginamos que íbamos a tener este maravilloso ministerio. mm, Dios nos lo dio. Claro que hemos pedido de otra manera, quizás, pero Dios dijo, no, este es el camino. mm, Y nos tenemos ya casi 5 años trabajando de esta manera mm. y ahora casi prácticamente a tiempo completo y nos sentimos muy felices de ser una bendición y que a la vez es una bendición para nosotros también. Amén. Claro que sí. Quiero em, confirmar con lo que usted está diciendo, pastor, dos citas inspiradas que se encuentran en el libro Servicio Cristiano, página 135. Una es muy breve, las dos son breves, pero la primera dice, los cristianos que están creciendo constantemente en fervor y en celo y en amor, nunca apostatarán. Y la segunda dice, hay solamente una cura verdadera para la pereza espiritual. Y esta es el trabajar por las almas que necesitan vuestra ayuda. Amén. Como dijo Pedro de Baldo, o sois misioneros o no sois nada. Y no me acuerdo si fue Lutero u otro reformador que mencionó, si todo el trabajo que tú haces y el dinero, todo lo que administras es solamente para beneficio tuyo, no eres cristiano. Qué importante es cómo Dios paso a paso vuelca, ¿verdad? El corazón y la atención para otros en los que le aman y buscan hacer su voluntad. Como usted mencionó, no necesitas saberlo todo, no necesitas tener millones. Y a eso viene la siguiente pregunta, porque si ustedes ya no iban a estar trabajando como pastor,
y en el ministerio pierden el sueldo. Y ahora, por cierto, cuando a un pastor les le ocurre eso, por lo general hay dimes y diretes, hay quienes pueden señalar que se van a pasar a otro grupo religioso, etcétera, y quizá hay tentativas, ¿no? Respecto a cómo fue el despido, a veces hay injusticias, a veces no, pero ¿cómo fue que Dios los definió para tener una forma de sostenerse o que Dios los sostuviera? Y luego para empezar este ministerio. ¿Cuánto tiempo hubo, por ejemplo, desde que lo cortaron de tener un salario, estar como pastor, hasta que empezaron a tener esta obra? ¿Qué desafíos se enfrentaron? Pastor, al poco tiempo que fuimos retirados del ministerio, una iglesia evangélica me propuso que fuese pastor de ellos. Wow. Pero hay conflictos demasiado grandes en cuanto a principios que Claro. la tentación, no le digo que no fue Sí, interesante, pero era imposible. claro. No compaginaba lo uno con lo otro. No. Mire, pastor, nosotros nos dedicamos a muchas cosas, pero entre que salimos del ministerio y que nos dedicamos a la fundación, pasaron casi 10 años. Mm. 10 años. Dios nos fue llevando de una cosa a otra cosa. Sí, pruebas. Inclusive yo fui profesora, que yo no tengo un título de maestra, pero Dios me colocó de profesora en un colegio muy bueno de aquí. Con Amén. eso nos pudimos sostener un tiempo también. Mire. Entonces, Dios, mire, le voy a dar un ejemplo. Una vez fui a una entrevista de trabajo. Eran muchos los aspirantes y quedamos tres. Y el que me entrevistó era un judío con descendencia argentina. Pues Así había es. bastante afinidad, Mm. ascendencia. Y quedamos tres, me dijo Mauricio, estamos interesados. Cuando yo escuché que eran judíos, yo dije, uy, aquí se me soluciona el tema del sábado. Sí. Y él me dijo, pídeme cualquier cosa menos Cualquier el día. sábado. Wow. Pastor, era para administrar un supermercado grande en el país. Ujú. Un sueldo, creo que ni el presidente de la Unión ganaba eso. Mm. Pero dice la palabra, más bienaventurado es obedecer a Dios antes Claro. que a los Exacto. demás. Humanamente alguien diría, no es cierto, pero ¿cómo vas a despreciar la oportunidad de tu vida? Mm. Pero yo también les puedo decir que nunca nos ha faltado por la misericordia de Dios un bocado de comida, pastor. Amén. Y Amén. eso ya es bastante. Claro. Hemos podido educar a nuestro hijo, por la gracia de Dios, estamos muy agradecidos con todo lo que Él Ujú. ha hecho y todo lo que ha cerrado y lo que ha abierto. Ok. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo también he Amén. experimentado eso de la provisión de Dios, ¿no? Y Bien. en muchas maneras Dios responde cuando uno ha avanzado hasta donde puede. Hay una frase que dice que Dios no hará por nosotros lo que nos toca hacer. Él va a hacer lo imposible, pero lo que nos ha pedido hacer, Él quiere que seamos fieles, ¿no? Y en la obediencia, como dice Habacuc, más el justo en su fidelidad o en su obediencia vivirá. Qué Amén. bien, qué hermoso que Dios los ha sostenido. Ahora, eh, con los 170 niños, vamos a hablar un poco de ellos. ¿Qué es lo que les ofrecen? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo son sus horarios con ellos? ¿Qué les dan? Más o menos para tener una idea del trabajo que están haciendo con ellos, ¿no? Bien. Más que nada, eh, antes que hable mi esposo, solo quería mencionarlo, que todo lo que nosotros hacemos es una oportunidad para poder sembrar el Evangelio. Amén. Claro que sí. Bueno, la cosa es que comenzamos en la pandemia, en el 2021, febrero del 2021.
Sí, cuando todo estaba Y voy cerrado. a visitar. En Ecuador se cerró iglesias, adventistas, sí. todo. Y Mauricio ya estaba visitando este barrio de La Revancha, Sí, me dando quedaste. estudios bíblicos, como 6 meses antes. Y Mm, ahí fue que vimos que los niños no tenían educación, que no tenían ni teléfono, cómo se conectaban de manera claro. virtual. Entonces Mauricio me dijo, oye, ¿qué te parece si no empezamos a trabajar con estos niños, pero le enseñamos lo que tú enseñas en los colegios y Sí, ese es un enganche para el evangelio? claro. Resulta que nos dimos cuenta que ellos no van por lo que yo les puedo enseñar, ellos en realidad van por el evangelio y las Amén. madres los mandan y les dicen, van a la iglesia, ese es el nombre que ellos le dan, no porque nosotros le hemos dicho, vete a la iglesia. Sí. No, pero ellos solitos saben que van a aprender el evangelio y quieren que los hijos, porque lo han manifestado, Amén. muchísimas Amén. veces aprendan el evangelio. Qué hermoso. Ahora, de relancina va lo que yo les puedo enseñar, ¿verdad? Pero no es eso lo que los mueve. Y Claro. eso realmente es una cosa bien especial. Mm, Cada clase, nosotros comienza con cantar, sí, orar, y luego de eso, ellos aprenden que cantar es alabar a Dios. Ahí les claro. ponemos videos de cantos cristianos para niños. Ujú, Ellos aprenden, oran, y luego mi esposo entra con el estudio bíblico. mm, Todos los días les va dando estudios bíblicos. Y cuando amén. ya acaba esta parte, entonces entra mi parte, que es Mm, la de enseñarles que inglés, que escritura, sí. palabras que se Geografía, escriben con G, con J, ejercicios. Mm, Yo les voy llevando hojas de correcto. trabajo que imprimimos. ujú, Y ellos tienen sus carpetas donde tienen que guardar sus trabajos. claro. Cada niño tiene su cartuchera con lápiz, borrador, sacapunta, Mm, lápices de colores, con un número claro. numerado. Y aparte de eso, ellos van aprendiendo todo eso. Pero el sábado es solo bíblico. Mm, Es como la escuela sabática para ellos, con videos, con canciones y con sí. la aplicación. Y una manualidad para ese tema mismo. En realidad, lo que nosotros Ujú, tenemos son centros de apoyo integral, sí. donde desarrollamos todo esto. Y no solamente lo que se ha mencionado, sino que nosotros procuramos ayudarles con comida, con Ujú, vestimenta. Por ejemplo, pastor, mire, le voy a, no sé si se puede apreciar allí. sí, toda la ropa. Ok. El día sábado recibimos eh, tres maletas Ujú, desde Guayaquil y estamos clasificando qué blusas, qué vestidos claro. para llevarles el día a partir de mañana y el martes, que son los días que nos vemos en Jaramillo Ujú, y en La Revancha. Entonces, son bendiciones que llegan a ellos amén. y que por eso se pueden vestir un poquito mejor. Ujú, Cuando recibimos recursos, podemos comprarles un kit de comida para los... ujú, En este caso se reparte por familias, ¿no es cierto? Para sí. que sea un poquito más fácil alcanzar. En total tenemos casi 120 familias. Mm, Entonces, como le decía al comienzo, pastor, atender 14 niños era más fácil. claro. Ahora con 100, casi 170 es un poquito más complicado porque Sí. ya no son $100, 200 que se necesitaban, ahora son casi $2,000 que se requieren para poderles dar Claro. de comer a los niños Sí. o un poco más. Entonces, pero cuando es posible, se lo hace. Sí. Y los niños saben que uno tiene el deseo de servirlos. Ujú, Ahora, mire, quiero comentarles otra bendición adicional que Dios nos ha dado. ujú, Eh, no sé en los diferentes países cómo se llama a los delivery que llevan las comidas desde los restaurantes o de ujú, lugares donde producen hasta los domicilios. ujú. Pues a nosotros ya hace más de un año nos llamó Rappi, nos llamó Pedidos Ya Oh, y ellos tienen como política ahora regresar o traernos a nosotros toda la comida que el cliente no recibió, o wow. porque no contestó, o por cualquier razón. Sí. Es, es comida
Bien. que nos llega y que nosotros obviamente la entregamos por orden de lista, porque no es que llega para todos, Claro, pero ellos saben que cuando le toque su nombre va a tener allí, ¿no es cierto? Que sí, pizza, que hamburguesa, que mm, Alitas. papas fritas, o sea, de pronto no es el alimento que uno claro, quisiera, ¿no? sí, Pero es lo que hay. sí, Y es lo que ellos lo reciben con mucho agrado, porque claro, niños que de pronto comen una vez por semana, perdón, una vez por día, mm, pues ya es una adicional que ellos tienen. sí, claro, Y es interesante que los niños generalmente no se lo comen allí. mm, Siempre lo guardan y le digo, ¿por qué? Porque lo llevo a mi casa y uno entiende que quiere llevarlo para compartirlo. Y sí, eso claro, habla bien del corazón de los niños. por supuesto. Yo le llamo a eso como el maná que Dios envía, porque Dios es fiel y es casi todos los días, pastor. Amén. Son muy poquitos días que no hay comida. Y a Mire, veces hay bastantes pollos, por ejemplo, del Kentucky, ah, pechugas y eso. Y entonces hacemos arroz aquí y les llevamos. mm, Entonces ahí en platos les servimos arroz con pollo, con claro, ensalada, con lo que nos haya llegado. claro, Entonces muchas madres manifiestan que para ellos es una tranquilidad, que algo ya comen sus hijos, porque no sí, tienen a veces para comer, ni siquiera, claro, a veces como mucho una vez al día. Y al mm, lado de la comida, pero al lado de la ropa, no sé si usted vio una refrigeradora. Esa refrigeradora nos fue donada y allí es donde ponemos la comida, porque ya en nuestro refrigerador muchas veces no sí, entraba. claro. Qué bueno, qué bendición. Pues esto, como es obra de Dios, va a ir estructurándose mejor, ¿no? Cuando, eh, como Gamaliel le dijo a los del concilio del Sanedrín, miren, si estos hombres están hablando de Dios, ustedes no van a poder hacer nada, porque Dios va con ellos. Pero si no es así, se va a desaparecer. Yo así miro esto, ¿no? Es ministerios como esto que ustedes están haciendo, Dios los está fortaleciendo, incrementando. A través de pruebas, sí, pero después más estables. Eh, ¿Cuánto es la necesidad que tienen cada mes para atender bien a los niños en lo que han mencionado? ¿Y cuáles son sus proyectos en este a corto plazo o lo que más necesitan ahorita? Me comentó de un lugar, ¿no? Donde tener los niños, porque donde están ya, pues no es un lugar propio, ¿no? Entonces, cuando usted comparte los videos, los oyentes van a poder visualizar el lugar donde nos reunimos. Ujú. Esta casita de caña o de bambú ya la hemos ampliado 3 veces, pero ya no podemos seguir invirtiendo Claro, allí. claro. Nosotros ya tenemos 2 años solicitando al municipio que nos pueda facilitar, ya sea en comodato, ¿no es cierto? O como Ujú, fuese, un terreno que lo tienen bastante cerca y es el único terreno grande disponible y que es del municipio. ujú. Por eso le ruego sus oraciones para que Dios pueda conceder. Amén. Nosotros hace más de un año tenemos un convenio con la universidad. Ellos nos proveen de atención odontológica, psicológica, Mm, ahora tienen un instituto de neurociencia que atienden a nuestros niños también. Y ellos nos facilitaron un proyecto porque nosotros aspiramos, las cosas de Dios tienen que ser bien hechas claro. y no con miopía, sino con largavistas para poder Ujú, mirar hacia el futuro. claro. Y nuestro proyecto es bastante generoso en ese sentido, porque tiene huertos familiares, tienen aulas amplias, Mm, de construcción económica, pero amplias, tienen canchas, pero Un tiene comedor. una panadería, tiene una cocina y un mm. comedor para al menos dar almuerzos todos los días. Amén. Además de eso, tiene un espacio porque la universidad desarrollaría el taller allí para capacitar o mejorar la mano de obra del sector y Ujú, que pueda proporcionarles mejores ingresos a los padres y claro. vecinos del sector. Así que, pastor, ese es un sueño que aspiramos en la misericordia de Dios que se pueda dar lo antes posible. Ok. ¿Cuánto recurso es lo que se necesita para ese sueño? No del terreno, sino de la infraestructura y lo que mencionó.
esa infraestructura tiene un costo sobre los $200,000, Ok. porque solamente el equipamiento de la cocina tiene un costo casi de 100,000. Ujú. Sí, entiendo. Muy bien. Pero necesitamos que nos den luz verde porque eso es una manera como el municipio mismo Va a haría un beneficiar. bien social al sector. Claro, claro, es beneficio para ellos. Ahora, cuando usted decía qué presupuesto usted necesitaría, nosotros necesitamos alrededor de $3,000 mensuales, si Mm. es que podemos recibir para poder incluir la comida para los niños. Claro. Ok. Pero todo depende de que Dios toque el corazón de las personas y pueda ser posible. Sí, mire, pues por lo pronto este video va a ser compartido en muchas partes del mundo, no solo en Ecuador, también en España, en Italia, en Argentina, en Estados Unidos. Y yo siempre he mencionado lo siguiente, nosotros debemos avanzar en proyección al poder de Dios, no a nuestra capacidad, ¿no? Así es. Para lo que usted menciona, incluso para mí, digo, $200,000 es un dineral, pero hay personas, escuche bien, en este momento hay personas que están buscando dónde enviar los recursos y que se van a emplear en la predicación del evangelio con quien no conoce nada y tienen quizá más de $1,000,000 en eso, ¿no? Pastor, Dios puede tocar perdón. personas de muchas maneras, sí, dígame. Y algo importante que uno aprendió en la vida y en su rol como ministro es que uno tiene que aprender a respetar el fin del donante, Ujú. Para él, porque es la única manera de que el dinero vuelva a regresar. claro, claro. Porque cuando uno no administra de acuerdo al propósito, Mm, las cosas no se dan de la buena manera. exactamente, exactamente. Sí, pues les agradezco mucho este tiempo, ha sido de gran bendición para mí, estoy seguro para los que van a escuchar en los grupos WhatsApp, van a verlos en el canal YouTube, que próximamente va a estar este video listo. Vamos a poner allí también su página de internet donde pueden acercarse las personas, pueden ver más detalles, pueden donar si gustan de cualquier parte del mundo. Y esperemos en Dios que esto prospere, que pronto lleguen esos recursos. Y también no solamente recursos, ¿por qué no? Personas que vayan a hacer equipo con ustedes, porque ustedes solos, imaginen, para 170. Hay familias misioneras que están orando, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Y estoy seguro que más de alguno le va a decir, mira, ahí está tu pregunta, aquí está la respuesta. Así que Sí. bueno, pues gracias por permitirme ser parte de que difundamos esta importante obra misionera que están haciendo y vamos a orar para que Dios tenga pronto las personas, los recursos, lo que se necesita, ¿verdad? En estos que son sus hijos. Yo así lo miro. Cuando yo pido, por ejemplo, aquí en la cárcel donde estoy viendo, ahora estoy pidiendo para 14,000 internos en otra cárcel de máxima seguridad aquí en México, conflictos de los siglos. A mí no me da miedo pedir, no me da miedo orar por eso, porque es para Dios. Son sus hijos. Dios es el que más desea ayudarles a ellos, ¿no? Pero nos ha puesto como canales a nosotros, como usted bien dice, ¿no? Somos solo Así es. instrumentos en sus manos y Dios es el que siempre va a ser glorificado, ¿verdad? Este puede ser una manera también para crear en otros hermanos Ujú. ideas parecidas o Claro, quizás una motivación para que ellos lo puedan reprisar en el lugar donde viven, así es. porque esto no es de mucha ciencia, simplemente es cuestión de ser sensible a la voz de Dios y Exacto. entender que esa es la directriz que a uno Dios le va poniendo en el camino. Amén. Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo y me acordaba de Mateo 25. Y yo le decía, ¿qué dijo Dios? Estuve enfermo, Así me es. visitaste, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Ujú. Y yo le decía a él, oye, ¿qué hacemos aquí sentados en la iglesia sin hacer nada? Sí. Escuchando sermones, Mm. hasta que en esto vino la pandemia y todo se cerró y ya le hemos contado cómo comenzamos, ¿no? Y Ujú. yo creo que fue la oportunidad que Dios nos dio para seguirlo sirviendo y haciendo la voluntad de Dios. Como dijo Claro. Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo Amén. impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Es correcto. Es correcto. Eh,
Pues muchas gracias por esta entrevista, querido pastor, hermana Anabela. Muchas Eh, gracias. Vamos a estar orando por ello y no solo orando, yo les mencioné que en la medida de lo posible a mi esposa, Anne y a mí nos encantaría ir y apoyarles, ¿no? En Claro. persona. Si fuera posible, más adelante les diría detalles, Muy pero bien, por sí. ahora vamos a orar para que Dios Ujú. les provea, les siga animando a seguir en esta hermosa labor y a las personas que escuchen, miren esto, sean impresionadas por el Espíritu Santo, ¿no? Para que oren y si pueden hacer algo más, pues también hacerlo, ¿verdad? Eh, Sí. Vamos a concluir con una oración. ¿Nos quiere dirigir, pastor? Buen Dios, en esta hora queremos agradecerte nuevamente por tu misericordia, por el Amén. privilegio de servirte desde este lugar, satisfaciendo el, la necesidad del alma de cada niño que asiste y a través de ellos también llegar a sus padres. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios preocupado e interesado por los detalles que a nosotros de pronto nos pareciera tan insignificantes, pero tú tienes cuidado de nosotros. Amén. Gracias porque tú abres caminos, cierras puertas, pero en medio de esas situaciones fortalece nuestra fe y manténnos, Señor, siempre del lado de la verdad. Amén. Gracias por el mensaje de salvación que tú trajiste a nuestras familias, que Amén. nos llena de gozo, de esperanza, de saber que tú entregaste tu vida en reemplazo para proporcionarnos una vida plena y abundante, saber de que tú esperas abrazarnos y encontrarnos contigo cuando vengas en tu gloria. Amén. Y mientras eso sucede, permítenos continuar labrando la tierra y cosechando los frutos para la eternidad. Amén. Ayúdanos, Amén. Señor, a ser fiel en lo poco y en lo mucho, porque tú deseas y aspiras de tus hijos que alcancemos la meta eterna. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.